De una manera que no salga mucho más caro, pero que a la vez podamos hincar los últimos pilotes sin haber densificado el material a tal punto. Algo más que por ejemplo deberíamos de tocar, que es la fricción negativa. Cuando hay material blando, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos los pilotes, en este caso en la gráfica tenemos los pilotes trabajando a punta. Quiere decir que la punta está llevando prácticamente la gran mayoría del esfuerzo. Cuando haya una carga aquí, ese suelo blando se va a comprimir, ¿verdad? Se va a comprimir porque está reestructurándose. El momento en el que un suelo se comprime significa que sus partículas se están reestructurando para poder soportar ese nuevo esfuerzo al que están siendo sometidos. Entonces, el momento en el que el suelo se está moviendo hacia abajo, digámoslo así, va a alar el pilote, o sea, lo va a tratar de llevar hacia abajo también. Si la fuerza está hacia abajo y el pilote está de todas formas está resistiendo esa fuerza hacia abajo, el suelo en realidad está haciendo un esfuerzo extra que nosotros tenemos que considerar. O sea, que eso es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en el momento en el que se diseña. Un tema más: pilotes de punta abierta contra pilotes de punta cerrada. El momento en que pensemos en la mecánica del hincado. El momento en que hincamos un pilote, digamos que está con la punta abierta, ¿verdad? El momento que hay una punta abierta, suelo puede entrar dentro del pilote, ¿verdad? Y aquí viene una pequeña controversia, digámoslo así. Hay gente que opina que el suelo que entra, ¿verdad?, hace como una especie de tapón, o sea, que se tapona eso, ¿verdad? Y el suelo en sí en realidad comienza a bajar como que si estuviera taponado, ¿verdad? O sea, ya no entra más suelo. Otra gente opina que no, que ese suelo va a entrar, ¿verdad? Y como esta parte está conectado a toda la masa de suelo, va a crear una fricción dentro del pilote también, ¿no? Es como que tuviéramos fricción por fuera y fricción por dentro. Esas son las dos opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera más simple de lidiar con esto? Si es que de verdad no estamos seguros que el tipo de material pueda entrar y dar fricción o taponar. En realidad la manera más simple es hacer el cálculo de las dos maneras. Si tenemos un tapón, asumimos que está cerrado, ¿verdad? Calculamos la capacidad. Si tenemos doble fricción, ¿verdad? Fricción de los dos lados, calculamos la capacidad. Y así podemos determinar en qué punto el pilote en realidad se va a taponar. ¿Por qué? Al principio, cuando recién está entrando, ¿verdad?, el pilote va a ser como algo que se le llama como cortador de galletas, ¿verdad? Va a entrar y va a tener suelo por dentro y por fuera probablemente, y van a hacer los dos suelos fricción. Pero llega un punto en que esta fricción crece, ¿verdad? Crece y se forma el tapón y comienza a trabajar como que la tapa estuviera llena. ¿Cuál es el punto en el cual se cambia? En el punto en el que tener doble fricción es mayor que tener un tapón, porque el suelo siempre va a buscar, o sea, el movimiento siempre busca el camino de menor resistencia. Entonces, por ende, va a buscar lo que menor resistencia le está dando. Entonces, si lo estamos hincando y la doble fricción es mayor que el tapón se va a formar. Entonces, de esa manera, si calculamos de las dos formas, podemos ver hasta qué profundidad vamos a tener tapón, hasta qué profundidad vamos a tener doble fricción, y a la vez podemos, sin tener que asumir nada, podemos hacer el cálculo de manera más correcta y más conservadora. Y bueno, antes del break, el último tema que les quería tocar es el tema de los pilotes en suelos estratificados. Estratificados, o sea que tienen arcilla y tienen arena. ¿Qué pasa en estos casos? Aquí esto es uno de los casos más complejos, y esto es algo de lo que más se discute. ¿Qué pasa en realidad? Existen en realidad tres approaches. El Army Corps of Engineers
el Army Corps, en su manual, ¿qué es lo que nos recomienda? Como la capacidad de la arcilla es tan baja, se calcule todo, se divida para un factor de seguridad y no hay mucho problema. Pero otras personas dicen que el problema es que la arcilla y la arena no llegan a su máxima capacidad, o sea, no llegan a su desplazamiento necesario para producir su esfuerzo máximo al mismo punto. O sea, quiere decir que la arena falla antes que la arcilla. La arcilla necesita más desplazamiento, más deformación para alcanzar su punto válido. Yo creo que eso es tema para debate, pero en general es más importante cuando hablamos de barrenos, porque los barrenos tienen área grande, como es un área mucho más grande, va a tener un desplazamiento mucho más grande. Y por ende, en esos casos, cuando hablamos de punta, cuando hablamos de fuste, las diferencias son tan pequeñas que en realidad no hace mucha cosa hacer una diferenciación de lo que yo les puedo decir. Pero en la punta sí es importante, al menos darle un castigo, es decir, usar un factor de seguridad un poquito más alto para la punta, si es que la punta está en arena, porque el fuste va a fallar y la punta no va a fallar completamente, porque el desplazamiento necesario para alcanzar esa capacidad es demasiado alto. Y entonces yo creo que con eso ya podemos tomar ahorita un break y ahí cuando regresemos vamos a hablar de la... ¿Qué les parece? Ahorita lo que quisiera hablarles es, ya que hablamos de los pilotes, del tipo, de cómo se los instalan, cómo se calcula la capacidad. Ahora quisiera hablar un poco más de lo que es las pruebas que se hacen, ¿no? Porque ya hablamos de que podemos revisar la integridad del pilote, ¿no? Con pruebas como cross-hole o como la perforación, ¿verdad? Ya determinamos cómo está, o sea, determinamos si está bien, está mal, y con los cálculos de capacidad determinamos, ¿no?, la capacidad teórica, ¿no? Pero ahora nos viene la pregunta ¿y de verdad esa es la capacidad? ¿Qué pasó? ¿Alguien se puede haber equivocado? ¿Cómo estamos seguros, ¿no? Entonces, la primera forma de hacer la prueba es la que se llama la prueba de carga axial, que no tiene absolutamente nada de ciencia, es simple y llanamente aplicarle al pilote la carga para la cual está diseñada. Nada más. No hay ciencia atrás de esa prueba. Uno dice, teóricamente, o para el proyecto, ¿no? Uno dice, ok, voy a diseñar este pilote para 100 toneladas porque durante su vida activa va a usar 50 o va a usar 40, lo que sea, ¿no? Entonces yo digo, ok, yo diseño un pilote para 100 toneladas, vamos a ponerle 100 toneladas a ver qué pasa. Si el pilote a las 100 toneladas falla, hubo algún problema, y ahí comenzamos a revisar qué pasó. Si el pilote aguanta, ahí nos deja una vía, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay gente que le gusta seguir aplicando fuerza hasta que el pilote falle, ¿verdad? O hay gente que simplemente se contenta y dice, ok, sí, está bien, ¿no? ¿Para qué nos sirve seguir aplicando seguir aplicando carga, ¿no? Para ver qué tan bien está nuestro diseño. Porque obviamente yo diseño tratando de ser costo eficiente, ¿verdad? O sea, yo no quiero tampoco, porque obviamente podemos diseñar un pilote para 500 toneladas sabiendo que solo va a resistir 50. Entonces también el dueño de la obra también tiene el derecho a decirme a mí, a ver, ¿por qué el pilote aguanta 400 toneladas si tú estás diseñando para 100? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estás inflando el costo de los materiales? ¿O usted simplemente no sabe lo que está haciendo? O sea, es válido preguntar, ¿no? O incluso hay veces que uno no tiene suficiente información, ¿no? Como hablamos de que uno tiene que tener perforaciones, que tiene que tener que tiene que saber las propiedades del suelo. El suelo es muy heterogéneo, a veces no es falla del ingeniero, pero puede ser alguna falla ya sea en el ensayo, o puede ser incluso que no se tiene suficiente información. Entonces,
uno está sobrediseñando el pilote. O bueno, obviamente también está el otro caso en el que está diseñando está diseñando el pilote asumiendo que va a aguantar más carga de la que en realidad aguanta. O sea, si hay algún tipo de problema con las pruebas o con las propiedades del material, ¿no? Entonces nos sirve para afinar, porque es lo primero que se hace es la prueba, ¿no? Hacemos un pilote, hacemos la prueba, y si ya vemos que aguanta 200 toneladas, capaz hacemos una segunda prueba con un pilote más corto o con un pilote más pequeño, y si determinamos que efectivamente el pilote más corto o más pequeño aguanta 100 toneladas, tal vez nos abarate el costo de la obra. Entonces, para eso más o menos es la idea, ¿no?, detrás de las pruebas de carga. Ahora una consultita. Cuando nosotros vemos pilotes por su tamaño, automáticamente sabemos que hay temas de esbeltez. Entonces, el diseño no nos dijo en ningún momento cómo se lo contemplaba, más que de un método empírico. Tenemos una máquina de 70, otra de 90, pero no se pudo ver ese tema. ¿Cómo se debería tratar? O sea, es muy alto, ¿no es cierto? Es una columna muy alta, donde muy abajo en la punta está sólido, y todo el resto, pues como está flojo, mentalmente, pues hay mucha esbeltez. Entonces, hay dos temas. Uno, de que se nos puede mover, que ya en equipo creo que ya no, y dos, de que la carga al no tener el tamaño adecuado del pilote, pues la carga o la sobrecarga o lo que pensemos, pues lo va a cambiar porque es demasiada altura. ¿Cómo tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, entonces aquí hay que ver primero que hay dos temas, ¿no? Estamos hablando de el pilote muy esbelto, pero te dice en esta área, o que la parte libre está muy esbelta, porque existe de las dos partes. En el momento en que hablamos del área, digamos, el está 1, la manera que nosotros comprobamos esto es tomamos el pilote y lo hacemos secciones. O sea, tenemos que hacer un análisis estructural y una interacción suelo-estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera más común en la que se hace esto? Los estructuristas prefieren siempre, los ingenieros estructuristas prefieren el uso de los resortes. Yo creo que es la manera más simple para ellos en ponerlo en sus programas de análisis numérico. Entonces lo que hacemos nosotros, la parte geotécnica, es dividir el pilote en secciones, ¿verdad? Y aplicarle cargas, ¿verdad? De las cargas vamos a determinar resortes, ¿no? Tracciones del suelo, o sea, le aplicamos carga, ¿verdad? Y para distintas cargas vamos a tener aquí distintos resortes, el cual se puede hacer en el elemento estructural, ¿verdad? En el global, y se revisa la integridad estructural del pilote. Pero esta parte ya... ¿Es un tema eléctrico tal vez? ¿Ah? ¿Tema eléctrico? ¿Cómo funcionan esos resortes? Para poder mirar. O sea, como modelo. Es modelo matemático. Y esto ya es una parte que es el ingeniero estructural el que tiene que realmente determinar. Se requieren y esas cuatro cosas son. Cuatro cosas se requieren y esas cuatro cosas son. Que sea